Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo y escalofriante y amenazante episodio de La Vieja Guardia. Aquí hoy tenemos una gran afluencia, somos bastantes, somos aquí Manolo, Fran, Sergio y tenemos dos aportaciones nuevas que son Marta y Javier Loureiro. Y vamos a empezar por ellos, que se presenten. Javier, ¿puedes contarnos algo sobre ti? Uf, qué desastre. Es lo que pasa con los juniors, que normalmente tienen poco currículum. Exactamente. Pues nada, pues me llamo Javier y no sé cómo acabé aquí en este podcast, pero bueno, no sé qué decir. ¿Qué queréis que diga? Bueno, No sé qué decir de mí. vale, un junior, Muy aceptamos. bien, un junior. Sí, Marta, empezando. si estás ahí, ¿nos puedes comentar algo? Yo entré en el podcast por Manolo, Uh-huh. que lo conocí en una de las charlas de Canarias JS. Y bueno, soy ingeniera informática y poco más me gusta el tema de la innovación y aprender, básicamente. Vale. Y actualmente estoy más de consultora, programadora que otra cosa. Bueno, ¿alguna preferencia, alguna tecnología que prefieras o que te guste más? ¿Algo que quieras al respecto comentar? Bueno, tecnologías que domine, he tocado Java y JavaScript. Vale. Más bien de front y software de escritorio, básicamente. Bueno, vale, perfectamente. Bueno, después de esta presentación de estos dos nuevos miembros, los miembros ya sabéis que no son en nuestro podcast, no son permanentes, pueden entrar y salir, no pasa nada. Para eso es un podcast colectivo. Y aprovecho ahora para comentar que puedes acceder a este podcast a través de la cuenta de Twitter Vieja Guardia 70 y el canal de iVoox, La Vieja Guardia en iVoox y en iTunes. En iTunes también La Vieja Guardia Podcast. Y bueno, y ahora para empezar, han sido un par de semanas bastante movidas con bastantes cosas que han aparecido. Principalmente de lo que se ha hablado, lo que se ha comentado es la presentación del nuevo software de inteligencia artificial, GPT-3, que ha creado un hype enorme, es decir, una expectación porque han empezado a aparecer demos en Twitter de gente que realmente hace cosas con esa herramienta y que incluso programa. Entonces, aquí creo que Manolo ha visto, y Sergio principalmente, también han visto, se han suscrito, creo, y no sé si han jugado. ¿Puedes comentarnos algo, Manolo, ahí? Yo me suscribí y al final te lleva un formulario de Google Docs, rellenas el formulario y a mí no me ha llegado nada por correo aún, así que no he podido ni jugar con API ni jugar con nada de nada. No entras en una cola, en una espera, realmente no puedes hacer absolutamente nada. Vale. Yo lo que sé del tema es que realmente hay una gran inversión, ¿no? Lo que ha sucedido es que Elon Musk y uno de los fundadores de Y Combinator han decidido enterrar una millonada y coger toda la inteligencia artificial en OpenAI y ponerla toda junta y ver qué sale. Las demos están siendo impresionantes. Yo no me creo mucho la parte de vamos a crear una aplicación, le describimos la aplicación y que lo haga. Los usos que más me han gustado a mí ha sido la parte de que le describes en palabras una línea de comandos que quieres ejecutar y te hace. Estoy cansado de, oye, búscame recursivamente y borra esto. Pues realmente le dices busca recursivamente y borra esto. Enter y te lo hace. Y a mí me parece fascinante, me parece absolutamente increíble. Bueno, no sé si hay más opiniones al respecto porque
Bueno, lo que a mí me parece, sí, es que desde luego puede ser, podemos estar al borde de una nueva revolución, como ya ha sucedido cuando aparecieron las apps para móviles, o incluso anteriormente cuando apareció una tecnología como Ruby on Rails o algo por el estilo. Pero estamos hablando de algo que puede cambiar, de hecho, la programación para, no sé, crear una capa de un nivel mayor encima de lo que hay ahora mismo existente. Normalmente Manolo discrepa, pero bueno, Soy bastante escéptico ante mi eso. argumento es que llevamos con lenguajes que son de cuarta generación desde hace 40 años y realmente no se ha dado el salto a los lenguajes de quinta generación, que sería Prolog, que permiten, bueno, mostrar, enunciar un problema y recibir una solución. Pero eso es un salto que no se ha dado. Y la idea que tengo ahora mismo es que podría ser este el momento en el que se dé ese salto, pero no usando algo como una herramienta obsoleta, sino como una nueva herramienta con lo que se construye a partir de GPT-3 y otras herramientas similares que están empezando a aparecer, porque seguramente hay otras herramientas que aparecerán similares. Pero el problema que tiene principalmente es que necesitas exaflops para poder entrenar esta red. Entonces, ¿quién puede realmente hacer esto? Lo puede hacer Google, lo puede hacer Facebook. Tú y yo no vamos a entrenar esta red en mi Jetson TX2. No, aquí no va a suceder. No vamos a poder entrenar esto. ¿Lo vamos a poder usar? Pues depende de si abren el modelo. Pero Google, por ejemplo, tiene unos APIs fantásticos internos que no podemos usar. A nosotros no nos valen de nada, ¿no? A mí me parece genial que hagan todo este desarrollo. Es fundamental para la evolución del ser humano. Pero no veo que a nosotros en el día a día, no creo que vayan a rehacer las aplicaciones móviles diciendo frases. No, aún que estamos muy lejos de eso, ¿no? No, sobre todo porque el lenguaje además es ambiguo. Lo pintas como lo pintas, incluso yéndote a un idioma bastante simple, estilo el inglés. Dices las cosas de una manera, el ordenador interpreta lo que le da la gana y acabas teniendo justo lo contrario a lo que quieres. Bueno, pero por ejemplo, yo recuerdo en la universidad que nos dieron una clase en la que nos dijeron una forma de saber si un producto se puede vender es hacer una demo que no existe. IBM lo hizo con la detección de voz. Dijeron, vamos a ver si se puede controlar un ordenador diciéndole cosas, ¿no? Y queremos ver si realmente los ejecutivos pagarían por esto. Porque, claro, no tenían la tecnología, pues trajeron un montón de ejecutivos en una sala y le daban comandos al ordenador de voz. Y había una persona detrás, y entonces los escribía. Funcionó para algo, ¿no? Descubrieron que estaban muy interesados en la tecnología, pero los ejecutivos no querían pagar el dinero para poder usarla. Entonces, el desarrollo se canceló. En cierta manera, la inteligencia artificial se encuentra en este momento en el que hay muchísimo dinero, pero merece la pena. Queremos meter todo ese dinero en tener pues una inteligencia artificial que me haga un formulario. No lo veo aún, no lo sé. Pero bueno, viendo cómo evoluciona, yo creo que sí que es un gran recorrido. Hay muchísimo que evolucionar, hay muchas cosas que hacer. Bueno, tenemos aquí a gente del mundo Linux y tú hablaste de los comandos. No sé si qué opina aquí Fran, que es el señor de los comandos Linux. El señor de los comandos Linux. El señor de los comandos Linux que no tiene volumen. No tiene volumen ahora mismo, no lo podemos oír. Bueno, Eso es porque usa Linux. Si estuviese ese Windows... Era una consola ahora. Ir ahí al Pulse Manager. Yo creo que esto y debido a las incidencias y debido todo lo que está sucediendo esta semana, yo creo que nos acercamos al fin del mundo, porque hay demasiadas señales de que anuncian... Claro. Están sucediendo demasiadas cosas y ahora me lo acaba de confirmar la falta de sonido de Fran. Bueno, Eso es como lo del chiste de la cámara, ¿no? De por qué los linuxeros no usamos tapitas en las webcam. Y es porque si el hacker podría hacer funcionar mi cámara, le doy un premio. claro. Me parece buenísimo.
Muy bueno. No, Lo voy a usar a partir yo de creo ahora. yo creo que ¿eso era un chiste o era una descripción real de la realidad tal y como funciona? Eso lo dijo un usuario de Arch Linux. Pues Hagamos seguimos una aquí. cosa. dejadme Bueno, un momento. Javier es un entusiasta de Arch Linux. Arch Linux. Ar, Me fascina. Ar Linux o Arch Linux, a ver, ¿en qué No quedamos? sé, yo le llamo Arch, como me ve. Vale. Fran nos está. Bueno, un uso que le ve Sergio a GPT-3 viene siendo que el uso para comandos de Linux, por ejemplo, lo cual me parece. No es uno de los usos, es una de las uno de los usos, no el único. No sé, a lo mejor Fran tiene alguna idea al respecto, si se le ocurre, Yo por ahora no me fiaría mucho. Ya sé que han salido experimentos maravillosos donde GPT-3 escribe código él solo y crea aplicaciones Es y código cosas, React, pero así que tampoco tiene tanto pero- mérito. Yo tenía no sé si conocéis en Linux, hay una aplicación que se llama FAQ. ¿La conocéis? No. De FAQ. Pues cuando te equivocas al escribir, Me suena. escribes FAQ y entonces te arregla el comando. Entonces pones lo que sea, cualquier comando, ¿no? Pues tiene una serie de Ya te digo yo que los escribo yo a veces, no me los arregla ni Pero pues a mí, yo realmente lo usé durante mucho tiempo, era fantástico. Y comandos, pues, joder, lo típico que escribes, cd, punto, todo junto, pues estas cosas te las arreglas muy bien, ¿no? Y el fuck, y era genial. Además le insultabas ahí a la línea de comandos y se arreglaba sola, era fantástico. Bueno, no sé por qué veo un RM-RF barra o algo así. si yo veo, Dave, ¿quieres borrar tu disco duro? Es en plan de 2001, una odisea en el espacio. Dave, No, incluso más divertido, el truquito que había para desbloquear los iPhone al principio. ¿Sabes? Tú estás en tu ordenador, un sistema de estos de voz funciona, pasa alguien por detrás y te dice, borra mi disco duro, adiós. Yo tuve un becario que el último día antes de dejar Intel decidió, pues quería probar a ver qué pasaba si hacías un RM al root. No pudimos volver a arrancar esa máquina. Yo no sé, tenemos el misterio. Teníamos un montón de ingenieros de Intel, nadie sabe qué pudo haber borrado en esa máquina. La BIOS no se monta. ¿Qué? Hombre, si haces un RM menos RF, no arrancas ni esa máquina ni ninguna. No, la BIOS. Se cargó la BIOS. Por dev igual tenía una interfaz con la BIOS. Nunca podemos volver a arrancar esa máquina. Quedó en un armario allí. A Intel le da igual, pero yo la quería recuperar. Muy bien. Y nada, y siempre que contamos la historia, oye, no hagas tonterías, porque suceden estas cosas. Oye, chicos, una pregunta. Y volviendo Pero a 3, ¿habéis conseguido probar algo? O sea, ¿habéis ejecutado algo de algo? Nada, solo vídeos, solo ver lo que cuenta la gente. Claro, y yo lo que decía antes, yo pedí acceso y a mí todavía no me han mandado nada. de dónde tener un alivio de peticiones. Vale. Pues a ver si lo sacan, ¿no? A ver si sacarán un día el modelo. Y con el 2, ¿habéis probado alguna vez algo? Porque el 2 lo puedes montar, ya hay un montón de scripts en Python que ya te lo descargan y ya te hacen. ¿Qué dijiste? Perdona, Javi. GPT-2. No. Yo lo que había leído es que tenían miedo de publicarlo porque realmente como chatbot es espectacular. Entonces, yo esta semana he estado entretenido conversando con un bot de estos de spam. Y yo les envío imágenes controvertidas para ver si obtengo una reacción, porque en algún momento alguna persona tiene que conectarse a ver ese bot. Y me parecía muy interesante las expresiones, como las estaban ejecutando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene miedo Google es que la gente empiece a usar esos bots de manera extendida. Puede ser muy peligroso. Bueno, es de Elon Musk, no es de Google, ¿no? Sí. O sea, sacaron el 2, OpenAI. dijeron que no querían sacarlo entero porque era como demasiado inteligente. Y luego sacaron una versión mejorada y hace ya unos meses sacaron la versión completa. O sea, la versión completa la puedes instalar. Pues, Lo que creo que el problema es que tienes que tener una GPU que vaya cargadita de RAM para
para testear eso, porque es una burrada de información. Y el 3 creo que es, no sé, lo poco que vi, o sea, que se le fue la pinza, que básicamente todo internet ahí entrenado. Sí. Sí, O sí. sea, ponían no sé cuánto, todos los libros que encontraron, todos los papers que encontraron. No, eso sí, es todo, pero bueno, ¿cuánto eran? Eran solamente 650 gigas el juego de datos que hacía falta, ¿no? No, creo que es el modelo. El modelo, eso. El modelo, exactamente. Sí, sí. 650 Pero imagínate una red neuronal de 650 gigas. ¿Qué memoria tienes que tener para poder ejecutarlo? Claro, el tema es eso. A lo mejor Fran en todos sus clusters ahí puede ejecutarlo en memoria. Pero no lo sé. Yo lo veo instalado con un clúster de Raspberry Pis. Pues ¿cuántas Raspberry Pis habría falta para eso? Cada una tiene 8 gigas de memoria, así que hay que dividirlo entre 8, bueno, sí, unas pocas. Pero a lo Ya mejor no solo es memoria, es potencia, ¿eh? Modelos gigantescos hay varios. El 2 creo que también ocupa un montón. El 2 completo también son unos cuantos gigas. a lo mejor lo que podemos hacer es dejar el tema para la próxima podcast y instalamos el GPT-2. Eso Ajá. puede ser una buena idea. Sí. Vale. Además de una instancia de Jitsi o algo similar, pues el GPT-2. Yo creo que para sufrir. podemos hacer un script con Machine Learning que le digas instala Jitsi y que te instale Jitsi. Olvídate, yo instalé un servidor de Jitsi y la cantidad de cosas que hay que cambiar a la instalación por defecto en configuración. De hecho, no hemos cogido el mío porque no tengo activado la parte de grabación, que es otro infierno. Hay que meter otro demonio más, conectarlo, cambiar la configuración de todo. Uf. Vale. Complicado hacer un podcast. Sí, en general todo es complicado. Sobre todo cuando hay que controlar tantos pequeños detalles. Pero parece muy fácil, Sí. pero realmente eso. Y después, Hay un artículo que a mí me gustó mucho que se llamaba así, es el sorprendente nivel de detalle de la realidad. No sé si os suena ese artículo. a mí No. también me suena, pero ahora no me da... Es un mexicano bueno, una familia mexicana que se fue a vivir a Nueva Jersey o algo así. Entonces él estudió informática, pero su hermano se hizo carpintero. Entonces alguna vez tiene que ayudar a su hermano a hacer trabajo de carpintería. Entonces explica que algo muy sencillo, hacer unas escaleras para un sótano. Entonces explica todos los detalles y todas las microdecisiones que tienes que tomar para hacer unas escaleras de madera que no se muevan cuando subas, o sea, que sean estables. Es súper complicadísimo. O sea, hay un juego de ángulos, hay un juego de... O sea, son muchas decisiones, ¿no? Y entonces explica eso, que por eso toda la gestión de proyectos en general acaba sucumbiendo, porque hay un montón de microdecisiones en algo que aparentemente es simple, como esto, ¿no? De grabar un podcast. Y al final es tecnología de la NASA, casi. Efectivamente, pero bueno, también depende cómo se quiera hacer. A veces si quiere hacer de una manera muy rudimentaria, pues también se puede hacer de esa manera. Sí. Manda a grabar, así. Ya está. Yo lo que he descubierto es que la complejidad es exponencial, ¿no? Pero luego al final lo que haces es encapsular la complejidad y le das a un botón y ya algo sucede, ¿no? Entonces, a medida que vayamos acercándonos al Star Trek y tengamos el tricorder que le das al botón y lo hace todo, y yo ya tengo un teléfono más potente que el tricorder. En cual el día en el que cure el cáncer, ya no va a ser espectacular. A ver si Elon Musk trabaja en el tema. Claro. Si es capaz de imprimir en una impresora. ¿Qué? Si es capaz de imprimir, puedes mandar un PDF a la impresora y funciona, y lo imprime. ¿Desde el teléfono? Sí. No, eso está años luz. Todavía no hemos llegado a eso. A lo mejor en el... Oye, pues a mí sí me funciona, ¿eh? Es la frontera de tecnología, imprimir. A mí sí que me funciona, ¿eh? Me funciona bastante bien, de hecho. ¿Sí? Sí. Has dicho te funciona bastante bien, no has dicho me funciona siempre. No siempre, efectivamente. Las impresoras funcionan. Porque seguramente cuanto más prisa tengas para imprimir algo, será cuando más falle. Murphy, totalmente, sí. Es No, así. pero- No, a existe ver, una vieja relación de amor, de odio más bien, entre los informáticos y las impresoras, o entre el género humano y las impresoras. El día que se rebelen, sí.
Sí, Javier. En realidad las impresoras, tú cuando te mueres, si has sido una persona buena, vas al cielo. Y si eres una persona mala, te conviertes en impresora, te reencarnas en impresora. Y eso es lo que sucede con las impresoras, es que no lo sabéis. Yo cuando me enfado con la impresora, pues pienso que en algún momento fue Hitler o alguien realmente malo. Y es lo que eso es lo que le da la calidad a la película, realmente. No, de hecho sí, creo que debe haber una categoría de chistes de impresoras, porque es algo que siempre da muchísimo juego. No sé por qué, bueno, sí, todos sabemos por qué realmente, pero bueno, es así. La interacción entre el mundo físico y el mundo digital siempre es compleja. Es una interacción entre dos mundos completamente diferentes, me parece. Estos días hemos estado hablando mucho pues, de lo que son los protocolos y buffers y cosas como se conectan, ¿no? Al final una impresora pues tiene algo, que hay un protocolo que no es estándar, que en el que tú intentas hablar con ese y resulta que la impresora implementó pues un bus cualquiera en los 80 o en los 50. Yo recuerdo una vez que hice una implementación de una cámara robótica y había un mensajito que había que enviarle, que era cada segundo había que decirle, estate quieta, no te muevas. Oye, cámara, no te muevas, no te muevas. Y dije yo, bueno, qué tontería es esta, porque le voy a enviar este mensaje a esto. Y entonces me lo comí. ¿Para qué lo voy a implementar? Un mensaje de los 50. Resulta que esto se instalaba en sitios en los que había cámaras que venían de los 50, literalmente, ¿no? Estudios de televisión, 50, 60. Y al parecer hubo una cámara que se volvió loca en la India y casi mata un estudio entero de televisión. Pero lo típico de Bollywood, de ¡ah! No quiero decir quién hizo esa implementación, yo no. y llegó un email muy enfadado. Oye, ¿qué ha pasado? Que estas cámaras, menos mal que teníamos a la persona que está allí, contratada para ir corriendo y darle al botón rojo de parar las cámaras. Pero imaginaros, ese es el problema que tenemos, ¿no? Estábamos hablando también mucho del campus, ¿no? Porque queríamos hablar un poco sobre la modificación de coches, que Manolo tenía ahí pensado un poquito sobre pues, modificación de coches. A lo mejor lo puedes explicar, ¿no? A ver, a mí me viene por profesión más que por otra cosa. Como ahora trabajo con autobuses y en mi anterior trabajo, independientemente de que éramos una empresa informática, también trabajamos con autobuses indirectamente, pues una de las cosas que te piden todas las compañías de autobuses en líneas generales es poder monitorizar las guaguas, ver cómo está el motor, ver cómo está todo, ¿no? Entonces, hace tiempo que estoy trasteando con todo esto y viendo los diferentes protocolos y pasa mucho lo que tú dices, ¿vale? En el fondo, casi todos los vehículos ahora tienen una centralita que habla un protocolo estándar que se llama CAN bus, que luego no es tan estándar, ¿no? Luego depende del fabricante, depende del modelo, depende de un mogollón de cosas, van cambiando cosas y al final tienes 6, 7, 8 estándares diferentes con los que hablar. En ese bus se emiten todos los mensajes que hay entre la centralita y los diferentes dispositivos. Por ejemplo, entre la radio o encender las luces. Cuando tú enciendes las luces de tu coche, ahora ya no pegas a un interruptor directamente, sino le mandas un mensajito a la centralita y la centralita le manda un mensajito a la luz para que se encienda. Y así va todo. Lo que es muy curioso es que es un protocolo de 2 hilos para que no haya ruido entre ellos, pero que tiene colisiones. Quiero decir, cuando tú subes el volumen de la radio y aprietas el acelerador, los dos mandan un mensaje y colisiona el mensaje. Entonces reintentan cada X tiempo para poderle mandar el mensaje a la centralita. En el caso del acelerador no va siempre con el de la radio, lo normal es que vayan en buses separados, pero vamos, que es muy curioso que si pisas el acelerador y el freno, eso sí que van en el mismo bus y que sí que colisionan, que no nos matamos con los coches de milagro, vamos. Yo lo que había leído es que llevan unos perfiles y llevan unos bits en los que hay una arbitración, ¿no? De quién contiene la prioridad. Entonces tú mandas, el motor manda un error y ese motor va a ir siempre por encima de las luces. Entonces cuando hay una colisión se reintentan. Yo estoy mucho ahora con protocolos industriales porque estamos haciendo Modbus, Profinet, Profibus. Claro, son protocolos que son un poco antiguos, que parecen
pero no dejan de llevar a la controversia también, porque hoy día tenemos la controversia del esclavo y el máster, que los quieren quitar de todas partes. Ya me quieren borrar la carrera de la universidad. ¿Para qué estudié todas estas arquitecturas? Y ahora quieren decir, vale, se acabó, ya no hay máster ni esclavo nunca más. Bueno, yo ahí tampoco eso porque no entraría ahí porque realmente solamente cambiar la nomenclatura, a cambiarla, creo que la están cambiando ahora a main y a, no me acuerdo ahora cómo seguía. Secondary, creo. Sí, bueno, sí, main, secondary, de este estilo. Al final la arquitectura sigue ahí, lo que cambian son las etiquetas, digamos. Por lo menos a mí me gusta verlo así. Pero tampoco, si no, sufriríamos demasiado, creo. Hombre, siempre hemos tenido primario, secundario, Sí. hay muchísimos sinónimos, ¿no? Sí, o para antes en SVN, en la rama trunk, en vez de la master branch, por ejemplo. O sea que hay muchas alternativas. Pero bueno, sí, volviendo al tema, sí, ese tema de las interfaces es muy interesante, porque damos por hecho que todo funciona perfectamente, pero la complejidad de las interfaces es increíble, que va desde de 2 hilos a un puerto USB-C o USB la última versión e incluso más. Y a partir de ahí todos son, bueno, la complejidad y también yo creo que es exponencial porque realmente yo creo que muy poca gente sabe cómo funciona realmente un puerto USB. ¿Alguien sabe de los aquí presentes? Javi, seguro que tiene información de eso hasta el infinito. Javi, estás muteado. Javi, no se te escucha. Javi sí que es en mute. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, Sí, ahora Ahora sí. Ah, se me escucha, yo hablando a ti solo. ya decía yo que era por eso. Pues sí, algo de experiencia tengo en USBs. Programé en un procesador de 8 bits la pila USB Sí, ya. y diseño placas electrónicas con USB. O sea, he ido a fábricas a diseñar conectores USB. Directamente a fábrica. Luego ya me quedaría, pues diseñar ya. O sea, sí, el USB sí. Es muy sencillo, tampoco tiene mucho misterio, hay cosas mucho más complicadas que el USB. O sea, a nivel de programación sí que es un poco rollo, ¿eh? Sí que envía cosas por ahí poco raras. Pero bueno. ¿Pero qué partes has programado de así que puedas? Yo he hecho... Hay una librería para Arduino que se llama la Lufa, no sé si os suena, que es básicamente se la instalas y te hace todo lo que es cuando tú enchufas el dispositivo, pues hay una especie de diálogo, ¿no? Que dice, oye, pues mira, soy una cámara de web. Y a veces si enchufas, por ejemplo, te dice, soy una cámara web y además soy micrófono, ¿no? Como 2 dispositivos, ¿no? Hay ese diálogo ahí, ¿no? Ahora hay una librería que ya lo hace, digamos, para los chips de 8 bits, pero cuando yo lo empecé a hacer no la había. Entonces, pues ese tema. Pues tuviste que hacer una. Tuve que hacer una. ¿Qué voy a hacer? ¿La sacaste al mercado? ¿Es de código abierto? ¿La tienes propietaria? No, porque poco después de que hiciera yo esa librería, que la hice solo para un protocolo que era para conectar una cámara de fotografía, salió una librería muchísimo mejor. Más completa y... Hombre, la mía pues tiene la ilusión que la hice yo, entonces cambiaba lo que me da la gana, ¿no? Pero no tiene sentido. O sea, la que hay ahora pues es mucho mejor. Bueno, públicalas. A mí siempre me gusta usar tu código. Sí. Yo sigo usando código tuyo de hace 20 años en algún sitio. Muy bien. O sea que... Muy bien. Eso yo creo que es uno de los complementos más bonitos que se le puede Eso es decir que a un programador. estaba hecho con calidad y cariño. Madre mía. Asegurar. Aún uso tus librerías de Beziers y cosas así. Sí, madre. Estamos aquí hablando de algo que, bueno, me parece enternecedor, realmente. Una declaración de amor. Es así, bueno, me parece lo máximo que puede decirle un programador a otro. Aún uso tus librerías. Después de 20 años. Ahí justificamos el nombre de nuestro podcast. De 20 años, que 20 años son como 20 siglos, no, como 20 millones de años en eras geológicas o una cosa así. Porque... Le faltó la parte del final. Aún uso tus librerías después de 20 años y las cámaras en Bollywood en las que uso la biblioteca se dedican a matar gente. Ese código no lo escribí yo. Exactamente.
Pues sí. Nada, el USB no tiene misterio ninguno tampoco. El chip hace muchísimas cosas ya, ¿eh? Si lo tienes que hacer cero, o sea, desde cero es una locura. Ya, por eso, es lo que pensaba realmente, en cómo funciona, entender realmente cómo funciona USB. De hecho, también creo que esta semana, Fran ha pasado un enlace sobre cómo funcionaba el Intel, los procesadores Intel, ¿puede ser? Sí, hay unos artículos muy interesantes que está haciendo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, lo busco por ahí. Es un chico que está destripando cómo funciona, pero a nivel de lógica y tal, los procesadores más antiguos, del 8086, creo que lo que es lo más lejos que ha tocado por ahí. A nivel, lo que es el diseño del silicio, vamos. Sí, lo que es el diseño puro y duro. Se dan los artículos como la imagen microscópica del procesador y o sea, qué quiere decir cada parte, ¿no? Que se ve ahí, vaya. Claro. Son chips que aún se pueden ver a ojo, o sea, a ojo de microscopio, ¿no? Y entonces, a ojo de microscopio, sí. Hay muchos microchips de estos que se han clonado y que se usan copias piratas y el mercado está lleno de esos chips en los que si tienes una tecnología que aún se puede clonar, es increíble que la gente lo haga, pero supongo que es más fácil que diseñar el microchip de cero. ¿No? El autor de estos artículos que trabaja en cosas así de restauración, cosas legacy y tal, es Ken Shirks y es www.write2.com. Hay una rama de la electrónica que esa parte del diseño de silicio y tal es una rama del diseño de circuitos y parece muy complejo porque en realidad el silicio, pues solo tienes dos tipos de silicio y no hay más. Pero es como una especie de Lego donde hay una solución microscópica elevada a n. O sea, cosas que son una burrada de hacer varios transistores, hacen un bit, cosas así, y entonces pues copiar y pegar a lo bestia. Y diseñar eso es un trabajo, claro, se va copiando, se va rehaciendo. Muchos procesadores de Intel son partes rehechas y que aprovechan una burrada de su diseño, claro. Lo que pasa es que se van juntando así. Al final da la sensación de que toda la historia de informática es partir de una cosa muy sencilla, que es la lógica binaria, e ir sumando cosas hasta hacerlo a la bestia y que esas cosas cada vez tengan un sentido más complejo desde arriba. Pero al final seguimos en los unos y los ceros. No, pero bueno, yo creo que el avance tecnológico viene de la encapsulación. Lo que sucede es que pues tú creas un contenedor, metes algo dentro de ese contenedor y ese contenedor pasa dentro de otro contenedor. Entonces, por ejemplo, en los buses que estábamos hablando hace un momento, pues tú tienes un bus en el que ese bus se hizo en un RS232, un protocolo de maestro-esclavo, habla con esta dirección. Y de repente se creó pues el Ethernet y ahora lo encapsulamos en IP. Y va el mismo protocolo sobre IP. Entonces tienes un CRC encima de un CRC encima de un CRC. Todo funciona bien. Y vamos pues un poco a fuerza bruta. Lo que realmente llama la atención, lo que realmente es flipante, por lo menos para mí, de los procesadores, el diseño también, porque el diseño por etapas y todas esas cosas, los pipelines y tal, es una pasada, pero para mí me parece increíble que sean capaces de fabricar ese silicio tan pequeño. O sea, los 7 nanómetros, todas estas cosas, es una locura. O sea, eso es increíble. O sea, ¿cómo somos capaces de hacer ¿cómo es capaces de hacer algo de 7 nanómetros? Está al borde de los límites de la realidad. No sé dónde estará el borde, pero empieza a ser muy difícil hacer nada de 7 nanómetros, me parece. O sea, un dibujo en 7 nanómetros es una burrada. En silicio puro dopado. O sea, es una burrada eso. Pero bueno. Javi, tú te has sentado a hacer microprocesador, porque es lo que te falta a ti de la... Cosas de FPGA, sí, eso es lo típico, ¿sabes? De hacer
cosillas de FPGAs. Pero a Lo nivel... típico, yo no conozco mucha gente que trabaje en FPGAs fuera de Intel. Bueno, a ver, tampoco 4 cosas que dice ahí que por diversión y tal. Y hacer un procesador en FPGA no es complicado, no es para nada difícil. Una FPGA es como casi perfecta para hacer un procesador. Y hacer un RISC, un diseño RISC, es muy sencillo. Ya por eso se diseñó, ¿no? El RISC. Es muy sencillo, realmente no te lleva mucho tiempo. El tema es hacer un chip, o sea, hacer un chip cualquiera, o sea, hacer un transistor. O sea, hacer un transistor. Vi una vez un vídeo de un tío que dijo, voy a hacer un transistor. Y una locura de química, le llevó una burrada de horas hacer un transistor básico, 18 horas, así, el trabajo. O sea, es una locura de química y era un transistor malísimo, o sea, lamentable. Pero volvemos a lo que se habló antes. Yo vi un vídeo de cómo se hacía un sándwich. Entonces, ¿cómo se hacía? El sándwich famoso del tío que se hizo el sándwich a lo loco. Pues claro, cogió y tuvo que plantar las plantas. Que lo detuvieron. Eso no lo sabía, que lo detuvieron. ¿Por qué? Lo detuvieron porque fue a San Francisco y decía, necesito sal. Entonces fue a San Francisco y cogió agua del mar, la secó, sacó la sal y cuando volvió, claro, llevaba un bote de polvo blanco y lo detuvieron. En plan, ¿esto qué es? Y yo, no, sal. ¿Y cómo con sal? Lo necesito contar. No, a veces pues, claro, ya en Estados Unidos ya preso, ¿no? La tierra de las libertades. Sí. O sea, el tío quiso hacer el sándwich más loco, ¿no? Que pudo hacer. Pero esto no es de loco. O sea, realmente hoy en día la tecnología de los procesadores está bastante avanzada. Solo hay, no sé si sabéis que, digamos, la impresora de procesadores es una empresa holandesa. Sí. Que es la que es capaz de hacer esos temas. Y la tecnología, o sea, ya se avanzó y ya está. O sea, avanzan en lo más loco, que es los 7 nanómetros, pero en cosas de, digamos, que hace 20 años sería una locura, hoy en día es súper común y súper económico fabricar ese tipo de circuitos. El coste de hacer circuitos ha bajado muchísimo. Circuitos, circuitos que hagan cosas digitales o cosas analógicas, la calidad es tremenda y no es tan complicado ahora mismo ir a una empresa que te lo fabrique. El tema es haber llegado a ese punto, claro. No, pero por ejemplo, sabes que Google acaba de sacar un proyecto en el que si tú tienes un diseño de código abierto de un microchip, te sponsorizan la fabricación. Sí, o sea, sí, si quieres sentarte, estás invitado a... A ver, no me parece especialmente difícil y complicado hacer un procesador. Hacer un procesador no es tan difícil. Ahora están Javi, depende. Quiero decir, un procesador básico vale, pero si empiezas a tener etapas, pipeline, canales en paralelo, múltiples cores, ya la cosa se complica y la sincronización no es tan simple. Exactamente, en el momento que te vamos a hacer un ARM, una cosa así, un ARM básico de los DIC, claro que es complicado. Pero bueno, quiero decir que hay unos procesos en los cuales tú diseñas el procesador y luego pasar eso a silicio, ¿vale? No es tanto. Lo que pasa es que hay un juego de pruebas donde, claro, no es recompilar. Tienes que hacer el silicio, tienes que testearlo, probarlo. Miles de casos, millones de casos, optimizarlo. Claro, hay mucho problema. Pero hacer un procesador básico, los RISC-V que están sacando, los hace que empresas que tampoco tienen una capitalización tan grande. Pero claro, un RISC-V de estos tiene la potencia que tiene. Sirve para 4 cosas. Usos embebidos, no tiene mucho uso. Hacer un procesador tipo, no sé, un Ryzen de AMD, pues es una locura, claro. Pero es como si te pones a programar el kernel de Linux. Pues lo mismo, ¿no? No es que sea tan complicado, o sea, no es tan complejo cada una de las partes en sí. Pero integrar los millones de drivers, de todas las pruebas que hay, todos los casos, es la locura. Hombre, pero siempre podemos montar un Temple OS, ¿no? Que aquí hay muchos fans. Claro. Que alguien cuente un poco la historia del Temple OS. ¿Alguien sabe mucho sobre? Yo solo sé un vídeo que se ha publicado esta semana. Javi, tú estabas puesto en esto, ¿no? Manel, ese gran
No, Manolo sabe más, pero Temple OS ya tiene sus años y el señor de Temple OS, por desgracia, sufría de... Bueno, empezando a saber por lo que es Temple OS, es un sistema operativo completamente nuevo, hecho from scratch desde el principio por una sola persona, un solo desarrollador, que de hecho usaba... Hay varias entrevistas a él en internet y hay varias entrevistas publicadas y el hombre sufría una condición de salud mental, una esquizofrenia y de hecho en una de esas entrevistas decía que él vivía de un seguro médico, curiosamente en Estados Unidos, en la que le pagaban le pagan por su condición de esquizofrenia y él se había decidido a descubrir a Dios en los microprocesadores. Y para hacerlo, como homenaje a Dios, hacía su templo. Y su templo era un sistema operativo en el que se arrancaba y ejecutaba que yo no lo he probado nunca, pero que creo que no debe ser difícil de encontrar y bajártelo. Y que principalmente él lo usaba para hacer juegos en MS2. Me refiero a juegos con el nivel de detalle de MS2 porque por el tema de los drivers, que es algo de lo que habías hablado. El procesador en sí no es nada comparado con el tema de los drivers. O sea, todo el trabajo que hay para hacer drivers y para hacer todo ese tipo de interacciones con el hardware físico. Y este hombre creo que ha fallecido, por desgracia, el año pasado. Manolo sabe más de eso. Bueno, Manolo creo que tiene más detalles sobre eso. 2018. 2018, ya hace 2 años. Sí. De hecho, la web sigue estando disponible y el sistema operativo, a pesar de que la parte de interfaz sí que fuera muy ochentera, era un sistema operativo de 64 bits puro, bastante heavy, vamos. Yo lo que había leído es que estaba programado en Holy C, en el C bendito, ¿no? El C sagrado. Y que se ejecutaba la línea de comandos, ejecutabas código en C. Pues para programadores, pues en vez de programar en Python en la línea de comandos o en Bash, pues lo harías en esto. Realmente tenía una parte muy interesante que al parecer es una aplicación, un programa en el que tú podías obtener feedback de Dios. Había generado un número aleatorio, un generador de números aleatorios que te daba una imagen de Dios. De hecho, era bastante más loco, porque lo que decía el hombre, cuando ya empezó a perder la cabeza, era que Dios le había inspirado el generador de números aleatorios que usaba para todo, porque incluso lo usaba para la parte de sombreado de las imágenes en 3D y todo esto. Su generador de números aleatorios lo había inspirado Dios y era una recreación de Dios. Eso era lo que soltaba el hombre. Bueno, a ver, yo creo que dicho así, claro, es una fantasía y una idea de olla muy seria. Pero es que hay que pensar que es una persona que tiene una enfermedad y que no distingue la realidad de la cosa que tiene en la cabeza físicamente, o sea, no lo puede distinguir. A mí me parece increíble es eso, que una persona que con ese problema haya programado un sistema operativo tan avanzado. O sea, y sin ese problema, o sea, el trabajo que hizo fue excepcional, al menos desde mi punto de vista. Claro. Vale, no era un sistema operativo como Linux, ya, pero era una persona sola programando y se programó todo el núcleo, toda la interfaz y todo lo que puso por encima. Es un trabajo bastante heavy. Sí, me parece una pasada. ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo? O sea, no tengo el dato. Del 2005 al 2017. O sea que es bastante tiempo. 12 años, sí, pero yo recuerdo que ya a principio, bueno, en esa década, yo recuerdo Temple OS creo que de esa época, del 2000, cerca del 2010 o por ahí. Ya existía y ya había demos en 3D, ya había, yo tengo ese recuerdo por lo menos. Yo creo que es más antiguo, ¿eh? ¿No? Me suena que es más antiguo. Incluso, puede ser por lo del tema de que él hacía gráficos en VGA y el nivel de los juegos que tenía era más o menos las gráficas de MS2, ¿no? Porque no es más complicado sin recurrir a drivers y hacer tus propios drivers, avanzar más.
En la Wikipedia pone que la versión inicial, la initial release, fue en el 2005. Supongo que llevaría años programando antes. Sí, de hecho, en la propia Wikipedia apuntan algo que también sabía por otro lado, que empezó siendo un sistema operativo mucho más serio, entiéndanme, respecto a lo que estábamos hablando, que se llamaba el sistema operativo J, sin toda la pesca de la religión de por medio, ni toda esta idea de pinza que le pasó después. Y llegó un momento en el que empezó a cambiar el rumbo y empezó a meter a Dios de por medio en todo el sistema operativo. Claro. Pues para eso, es una persona, un programador que si no tuviese ese problema hubiese hecho algo destacado. Sí. Sí, sin duda. Bueno, destacado en sí mismo ya fue. Estamos aquí hablando del tema años después de que se haya parado el desarrollo y años después de que haya fallecido el hombre este. Así que destacado. A mí me parece, vale, no tendrá el impacto industrial, no tendrá el impacto en la historia de la mediática, en la historia de la informática, pero yo para mí hay código, y supongo que para muchos de los que estamos aquí hay código que es auténtico arte, y esto pues es otra obra de arte más de la programación. Aquí hay muchos, me parece que hay mucha gente que es muy apreciadora de la belleza del código, que tendría que pasarse por ciertas empresas. ¿Cierto? Entonces eso a lo mejor cambiaba la perspectiva o tendría otra imagen acerca de la estética del código. Precisamente porque hemos visto de todo, sabemos la belleza y el horror. Y tal vez Marta, que no ha hablado mucho, también seguramente a estas alturas también que sepa algo de... Sí, algo he visto. Código horrible y código excelente. De hecho, hubo un trabajo que se tuvo que hacer hace un tiempito, o sea, en otra empresa en la que estaba. Y siempre mis compañeros teníamos ese código como el código malo, malísimo de la muerte, y siempre lo comparamos con ese. Era como en plan, ya teníamos ya una base de código que no se debería de hacer, en plan de código if 1 igual a 1, y cosas así que no tenían ningún tipo de sentido. Y... Bueno, 1 igual a 1 realmente me ha parecido ese caso recientemente, de que tenía sentido. Y tenía sentido. Tenía sentido 1 igual a 1 en una query SQL para completar. Ahí dice Manolo, eres un trampas. O en un injection, en un SQL injection también tiene su gracia. Sí, claro. No, el tema era que complementaba, estábamos intentando hacer un código un poco legible en Python y venía muy bien meter meter un 1 igual a 1 en una condición de SQL. Creo que no lo entendéis. Lo que sucede es que esa persona debía ser consultor. Entonces tú cuando eres un consultor, tú cobras por línea de código y el código tiene que ser solo algo que te puedas entender. Esa línea no es algo, eso lo puede entender todo el mundo. Yo creo que se equivocó en la filosofía. Pero ganó dinero gracias a esa línea de código. Entonces lo importante es añadir comentarios. Entonces yo siempre pongo mi nombre 250.000 veces. Así la gente sabe que ese código es mío. Y cuando haya un problema, me llaman y les puedo facturar. Ese es mi trabajo de consultor. Claro, hacerse imprescindible, básicamente. Imprescindible. De hecho, yo conozco un caso en el que en todos los tests unitarios, aparece un comentario en cada método setup y tiroff, y prácticamente cada método, en plan, este código es este método sirve para inicializar el test. Eso multiplicado por 200 y pico tests. Sí. Que cada uno tiene explicado eso. Yo voy a decir que soy un gran defensor del 1 igual a 1. Voy a abrir la polémica aquí. Porque 1 igual a 1 se evalúa a verdadero. Y no es lo mismo que un valor, no sé. Bueno, depende del lenguaje, puede ponerse falso o true. Exactamente, yo defiendo eso, 1 igual a 1. ¿Y if true devuelve true?
Sí. ¿Eso cómo lo ves? Porque eso también está. Pues también le veo sentido, porque es igual que poner un for punto o un while 1. Siempre tiene sentido en su contexto. Es necesario, en realidad. O sea, es necesario. En algún caso, ¿en qué caso lo pondrías? Porque realmente... O sea, puedo imaginarme en algún compilador, en algún sistema embebido, que eso evalúe por alguna instrucción de ensamblador distinta. Me puedo imaginar el caso. Pero creo que en el caso en el que estaba yo, no sé yo si tenía algún... En el 99.9% de los casos, no. No. Yo creo que si seguimos troleando así, se va a aparecer aquí en el podcast Larry Wall. Bueno, aquí en Berlín conozco un caso de una empresa muy grande. No he trabajado nunca en ella, pero es una empresa muy grande en el que uno de sus empleados dio una charla en la que presumía de usar excepciones en Python para el enrutado de su aplicación. Es decir, en vez de para mandarte rápido a una ruta o a otra y que se ejecutase otro, lanzaba una excepción en Python. O sea que me parece que todo puede ser. Y para ellos tenía su... Pero mira, y eso es más rápido que otra cosa. Python parece conozco que de Python muy poquito, pero lanzar una excepción no te cambia el contexto y todo eso. Por eso, tal vez, seguramente. Habría que medirlo, ¿sabes? El mundo es muy... esta gente lo que hizo fue medirlo y es decir, es una empresa que mueve... Es una empresa que mueve... ahora mismo hay miles de personas conectados a esa web. No es Amazon, pero es muy grande también. Y es la forma. Y de hecho, la razón es que después también conectaban con microservicios y hacían de todo. Pero el enrutado estaba hecho en Python. Es decir, seguramente... O sea, se me ocurre también porque puede ser, porque al saltar una excepción, a lo mejor te saltas un montón de returns raros por ahí. Efectivamente, la pila. Te olvidas de... Las excepciones son otra pila distinta. Entonces, y fuera. Claro. No, pero se hace en Flask, por ejemplo. Tú programas en Python y entonces tú estás a 5 niveles de profundidad en tu código y de repente haces un abort y sale completamente fuera. Entonces, claro. No tienes, imagínate que no hay que hacer las validaciones, no hay que hacer nada más. Normalmente pues le das y abortas y sale fuera de la aplicación. También puedes buscar el caso al revés, que una excepción llama a los destructores y la puedes liar parda. También, pero lo que pasa es que, claro, Python funciona de otra manera. Bueno, de todas formas, creo que lo dejamos aquí por hoy. A los dos, antes quiero preguntaros a los dos nuevos de hoy, a Marta y a Javier, ¿qué os ha parecido la experiencia? Bueno, a ver si ha estado grabado. Vamos, es lo primero. La experiencia de grabación ha sido lo mejor, sin ningún tipo de duda. Bueno, si no está, nunca lo sabrá nadie. Pues sí. Pues va muy bien. A ver bien, lo que hablaron del sándwich me entró hambre. O sea, hablaron de sándwich y ya me entró hambre. Vale. Bueno, pues... a mí también. Os encomiendo a... Sí, espera, tengo que hacer un inciso porque no he podido. Sí, es cierto. Manolo tiene algo muy importante que comunicar a este mundo. No iba por ahí, voy por otro lado. Es que no me pude contener y mientras estábamos hablando arranqué un VirtualBox, he instalado Tempelos y increíblemente cuando lo arrancas te detecta si tienes un procesador de 64 bits, te pregunta si estás en una máquina virtual o no para meterte los drivers adecuados, o sea, realmente... El creador programaba usando VirtualBox. Vale. Pues lo dicho, no parece tan trivial como podrías pensar de un sistema así. Lo veo bastante completito para Tendremos que hacer un especial. Tiene un comando para preguntarle a Dios. O sea que, por favor, pregúntale que cómo se graba, porque no somos capaces de grabar vídeos. Pregúntale que dónde está la grabación del podcast. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Gracias a todos y os encomiendo al próximo episodio. Este ha sido el episodio número 4 y os encomiendo a uniros al próximo episodio de La Vieja Guardia. Un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.